sustancia. Usualmente las usamos para sistemas gaseosos, ¿sale? Ahí está. Las relaciones de presión, volumen y temperatura entonces nos permiten especificar el estado de una sustancia. Usualmente las usamos para sistemas gaseosos. Ok, entonces, si ustedes observan aquí, hacen un análisis de manera que se pueden combinar las tres leyes, ¿sí? De manera que pueden encontrar una relación de carácter un poco más general, ¿sí? Para analizar el sistema, para averiguar qué es lo que va a ocurrir con el sistema cuando hay variaciones de la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Aquí, esto no me gusta mucho seguirlo a través de la sustitución porque podemos llegar a un análisis incorrecto de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer, o lo que debe realmente hacerse, es establecer una ley de proporcionalidad general. Vamos a ver cómo se hace esto. Decíamos que tenemos para un sistema en general, vamos a decir que es un sistema de émbolo y pistón, ¿vale? Sistema de émbolo y pistón, como los que ya estamos acostumbrados a estar observando, a estar utilizando. Hacerlo un poquito más grande. Entonces, tenemos nuestro sistema de émbolo y pistón, ahí está. Vamos a establecer condiciones iniciales, condiciones finales, como ya es costumbre para nosotros, ya lo hemos hecho un montón de veces. Entonces, vamos a duplicar este objeto, vamos a elevar un poquito, ahí está el émbolo, ¿sí? Nuestro émbolo de carrera móvil. Y vamos a hacer el análisis del estado del sistema gaseoso, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que hay una cierta cantidad de material en moles presente en este recipiente, ¿sí? El recipiente está sellado, está cerrado a temperatura, digamos, ambiente, digamos que tiene un buen aislamiento térmico, un buen aislamiento, entonces no hay intercambio de materia ni de calor alrededor del recipiente. Voy a hacer algo similar como un aislamiento provisionalmente aquí, ¿sí? Digamos entonces que el sistema se encuentra aislado del entorno de los alrededores, que el aislamiento térmico es suficientemente bueno, entonces al ser suficientemente bueno, pues no tenemos problema, no hay problema de que se vaya a transferir calor o materia fuera del recipiente, ¿sale? Copiar esto. ¿Dudas hasta ahí, chavos? ¿Dudas? No, está bien. Ok. Entonces, si no hay dudas, yo pregunto, ¿cómo podría tener un sistema aislado? ¿Cómo le hago para obtener un sistema que se encuentra aislado? ¿Qué necesito para considerar que el sistema realmente se encuentra aislado? Oh, ¿verdad que sí hay dudas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa con esos sistemas? ¿Qué onda? La verdad no se me ocurre nada. No. ¿Y han pelado cables? Sí, ¿Y cómo está un sistema de cables que está aislado? pues está el conjunto de cables y tiene una especie como de recubrimiento de goma.
Ok, tiene un recubrimiento. Y ese recubrimiento de goma, ¿qué es lo que hace? Porque está allí. Aísla ¿De qué? de, pues, del contacto que puede tener con otros cables o con otra fuente. Ok, otra fuente de energía, ¿cierto? Sí, Bien, entonces ahí está el concepto, chavos. Un sistema va a ser la porción del universo que tú estás estudiando. Puede ser un cable, puede ser un sistema de móvil y pistón, puede ser un coche, puede ser un motor, puede ser el aire, puede ser el cuerpo humano, puede ser una botella, puede ser lo que sea. Entonces, el sistema, la porción del universo que vas a utilizar para estudiar, ¿sí? Los alrededores es lo que queda fuera de tu sistema. Es todo lo demás, todo lo que existe en el universo que no forma parte del sistema, esos son los alrededores. Los puedes clasificar como los alrededores inmediatos, los alrededores en adyacencia, los alrededores de contacto, los alrededores de muchas formas, ¿sí? Tu sistema entonces, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, fronteras físicas, por ejemplo, las orillas de mi sistema de émbolo y pistón, la cámara de combustión o la cámara de donde se encuentra encerrado el sistema gaseoso, el émbolo. Bueno, esas son las partes del sistema, ¿sí? Son fronteras físicas, barreras físicas, material sólido que se encuentra allí delimitando mi sistema. Y el aislamiento puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, si esta cosa estuviera haciendo una explosión aquí adentro, como en el caso de un motor de combustión interna, pues estaría saliendo de aquí alguna cosa, digamos calor. Entonces, si el sistema está bien aislado, no va a intercambiar calor con los alrededores, ¿sí? No va a salir nada de calor de los alrededores. En el caso donde esta cosa fuera, no lo sé, digamos, un cable eléctrico, una conexión eléctrica, donde el cable se encuentra aislado, ¿sí? Entonces esta cosa experimenta, no lo sé, pues podemos asumir que tiene un flujo, una cierta dirección de flujo de corriente, digamos que aquí hay corriente, ¿sí? En la dirección de la flecha, hay una corriente y por lo tanto tiene una corriente por allí. Entre el punto 1 y el punto 2 del cable, pues existe un voltaje, una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Le voy a poner voltaje AB entre el punto A del cable, el punto A del circuito y el punto B de nuestro circuito, pues existe esa diferencia de potencial, un potencial AB. Y existe una resistencia, le voy a poner R, a través del flujo de la corriente en el conductor, en el cable. Bueno, esto por lo regular, por las leyes de Faraday, genera corriente inducida, campo eléctrico inducido, campo magnético inducido, y hay pérdidas de flujo de corriente o de flujo de carga a través del sistema, ¿sí? Le vamos a decir que eso sea phi. Entonces las pérdidas de corriente por culpa de la disipación en términos del campo eléctrico o el campo magnético inducido a través del el flujo de corriente en un material conductor, se puede determinar, ¿sí? Entonces ese flujo de energía que está siendo perdido a través de la radiación de los conductores es muy pequeño, pero existe, ¿sí? Se puede determinar. Y el aislamiento, entonces, ¿a qué nos va a ayudar? A que, como bien decías, si entra en contacto este conductor con otra parte del circuito, no sé, yo puedo doblarlo, por ejemplo, y entonces si doblo mi conductor y lo doblo lo suficiente como para que entre en contacto con otra parte del circuito, ¡pum!, hace corto. Y un circuito que está conectado en corto lo que hace es incrementar de una manera tremenda la corriente con relación a su resistencia. Eso provoca un efecto en la temperatura del material y termina por incendiarlo. Entonces, ¿está alguien preguntando o platicando? No, creo que
acababa de entrar y no había apagado su micrófono, pero ya. Ah, ok, súper. Entonces, un sistema aislado, chavos, ¿qué es lo que me va a garantizar entonces en un sistema aislado? En un sistema aislado, como las perturbaciones externas se minimizan, ¿sí? Hasta el límite de las leyes de la física, como la entropía, la segunda ley de la termodinámica, en la segunda ley de la termodinámica, y no existen intercambio indeseables de materia o energía a través de las fronteras del sistema, ¿sí? Piénsenlo. Un sistema aislado, por ejemplo, contra la vibración mecánica podría ser un sistema de resorte y cojinetes con una espuma para evitar el daño estructural en un sistema hecho de hierro, como las vigas de los edificios, por ejemplo. Podríamos tener un sistema aislado a la vibración, de esa manera podemos tener un sistema aislado a las fugas de corriente eléctrica, como en los cables, los cablecitos que vienen recubiertos de hule, de un dieléctrico que tiene una resistividad tan alta que realmente no transmiten la corriente eléctrica. Podríamos tener entonces aquí un sistema aislado al calor, a la transferencia de calor y a la transferencia de masa en un pistón cerrado, con una espuma térmica, por ejemplo, de manera que la conductividad térmica de esa espuma sea tan baja que en comparación de la superficie metálica interna de nuestro sistema de émbolo y pistón, no se transfiera calor afuera del sistema, ¿sale? Entonces las perturbaciones externas se minimizan hasta el límite de las leyes de la física, como la entropía en la segunda ley de la termodinámica, y no hay intercambios indeseables de materia o energía a través de las fronteras del sistema. Eso es lo que sería entonces un sistema aislado, al menos para mí, de mi definición personal, después de algún tiempo teniendo experiencia con este tipo de sistemas. Eso sería para mí el sistema aislado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Tengo mi sistema de émbolo y pistón, mi sistemita de émbolo y pistón. Voy a agrupar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo inicialmente deposito una cierta cantidad de material, una cierta cantidad de gas, aquí dentro en la cámara del pistón. Digamos que es aire, por ejemplo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entra una masa N1, una cierta cantidad de moles a mi sistema, ¿sí? Se alimentan moles a mi sistema. Y ahora les pregunto, si no hay reacción química, ojo, no hay reacción química, esa cantidad de materia, ¿cómo permanece con respecto al tiempo? ¿Variable o constante? Constante. Correcto, constante. Entonces, si no hay reacción química, la cantidad de materia que yo tenga presente aquí va a ser constante. Bueno, ¿eso para qué me sirve? Vamos a establecer relaciones, decíamos, ¿ok? Relaciones de proporcionalidad. Ya estamos acostumbrados a hacer. Vamos a duplicarlo. Entonces, me llevo mi sistema a otro estado. Digamos que incremento el volumen, ¿sí? Una cantidad de materia 2, pero esa cantidad de materia es idéntica a la cantidad inicial, los moles 1. Ahora, fíjense, les voy a preguntar, ¿ustedes cómo creen que sea la presión con respecto a la cantidad de materia que hay en el recipiente? No lo sé, imagínense, si yo pongo 10 gramos de aire aquí, ¿la presión será igual que si yo pongo 20 gramos de aire? Va a ser distinto. No, no va a ser igual. No va a ser igual, estoy completamente de acuerdo.
Entonces, los moles tienen una relación con la presión, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que a mayor materia, mayor presión o menor presión? Menor presión. ¿A mayor materia, menor presión? A No, ver, Sí, mayor. mayor presión. Mayor presión. mayor, ¿cierto? Imagínate, por ejemplo, que, no sé, estás en la alberca comienza a llenarse de agua, tú estás en el fondo, inicialmente no hay nada de agua, tienes un respirador, un tubito para hacer snorkel, y conforme se va llenando de agua la piscina, puede crecer tu snorkel de manera que siempre tienes acceso al aire. ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Más presionado o menos presionado dependiendo de la cantidad de agua que se va añadiendo sobre ti? ¿Será más fácil o más difícil moverse con respecto al tiempo mientras va incrementándose el nivel de agua en la piscina? Sería más difícil. Entonces, ¿qué pasa con la presión cuando yo incremento la cantidad de material que está presente? ¿Es más alta o más baja? Más alta. Más alta. Entonces, a mayor cantidad de materia, mayor presión. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación de proporcionalidad entre la materia y la presión es directa. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una relación directa, expresábamos esa relación como una división. Entonces, la relación entre la cantidad de material y la presión es directa. ¿Sí? Cantidad de material y la presión. Ahora, ¿cómo creen ustedes que sea la relación entre la cantidad de material y el volumen? Voy a expresarla de esta manera, ¿sí? Estoy más acostumbrado a verlo al revés. O sea, mayor presión, mayor cantidad de material. Menor presión, menor cantidad de material. ¿Cómo era la relación de la presión con el volumen? Inversa. Era Inversamente. inversa. Entonces, la relación inversa es un producto del volumen y la presión. Y si se fijan, la relación entre la materia y el volumen sigue siendo, ¿sí?, una relación directa. ¿Por qué? Pues porque tiene todo el sentido del mundo que a mayor cantidad de materia, a mayor cantidad de moles, mayor volumen, ¿cierto? ¿Cómo es el volumen de agua en la alberca? Mientras voy añadiéndola, va creciendo, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de materia, mayor cantidad de volumen, ¿es correcto? ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Ok, entonces también la relación entre el volumen y la materia es directamente proporcional. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, ¿qué decíamos que ocurre? Que ocurre en un sistema gaseoso cuando se incrementa la temperatura. La presión aumenta también. La presión aumenta, el volumen, ¿qué le pasa al volumen? Se hace más pequeño. No. Si aumento la temperatura, el volumen también crece, ¿cierto? Acuérdate del globo aerostático. Ah, sí, ¿verdad? Si le estoy poniendo aire más caliente, más temperatura, entonces se expande el globo, ¿sí? Entonces sube el volumen, sube la presión. Quiere decir que la relación entre la temperatura, la presión y el volumen es una relación directa, ¿ves? Y entonces quiere decir que es hermanito de la cantidad de materia en esta expresión. Y fíjense algo interesante, en un sistema gaseoso con respecto a la temperatura, la cantidad de materia es inversamente proporcional. ¿Por qué? Imaginemos por un momento que este sistema se encuentra abierto, ¿sí? Y que incrementamos la temperatura. ¿Qué va a pasar con el gas que está aquí? Al incrementar la temperatura, si el sistema está abierto, el gas se va a fugar de la cámara del pistón, se va a ir. Permítanme.
Si esto es verdad, aquí vamos a decir, no recuerdo cómo hacer, ya recuerdo. Ok, más o menos. Vamos a ponerlo mejor. Si está incrementándose la temperatura, entonces el gas que está dentro de la cámara de combustión comienza a salir, se va a fugar, ¿sí? Y por lo tanto, hay una pérdida de materia, ¿es correcto? Entonces, entre más caliente esté esto aquí, más cantidad de gas se puede fugar en el sistema abierto, y entonces menor va a ser la cantidad de materia dependiendo de la temperatura, ¿correcto? Bueno, inversamente proporcional la cantidad de materia con respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, todas las relaciones de proporcionalidad ahí están incluidas en la misma ecuación, en la misma fórmula, en la misma expresión. ¿Y esto qué tiene que ser? Bueno, esta expresión debe ser igual a una constante, ¿sí? Una constante universal para los sistemas gaseosos. ¿Por qué universal? Porque es una constante general de la física que relaciona estas cuatro cantidades fundamentales para un sistema gaseoso: la presión, volumen y temperatura. Ahora, ¿por qué le ponemos R? ¿Por qué lo que sea? R es porque es un ratio, en inglés, ratio. ¿Ve? La razón de proporcionalidad entre las cuatro variables, un ratio, por eso es R. Presión, volumen, materia en moles, la temperatura absoluta, y por lo tanto, jóvenes, ¿ve? Este estado 2 obedece exactamente la misma expresión, ¿correcto? Moles 2, temperatura 2. Imaginémonos entonces que estamos en el tiempo de Torricelli, en el tiempo de Avogadro o en el tiempo del Lord Kelvin. Antes de que existiera la ecuación del gas ideal, bueno, ya pudimos nosotros establecer una relación de proporcionalidad con la pura observación, sin hacer un análisis matemático detallado, ni mucha estadística, ni tampoco algunas otras suposiciones más elaboradas. Pues pudimos establecer estas dos relaciones simplemente sabiendo que matemáticas, relaciones y proporciones, ¿sí? Y un poquito de álgebra. Entonces, es algo muy simple, muy sencillo. De nuevo, ahora sí, hemos establecido una relación, las relaciones de proporcionalidad entre las variables del sistema gaseoso. Entonces eso lo vamos a anotar por aquí, ¿sí? Hemos establecido las relaciones de proporcionalidad en un estado gaseoso, en un sistema gaseoso, ¿sí? Donde puede variar la presión, la temperatura y el volumen, ¿correcto? La cantidad de materia, N, en moles, se mantiene constante. Por lo tanto, podemos escribir realizar las siguientes simplificaciones. ¿Sí? Vamos para allá. Ojo. ¿Ven que esto es una constante? La R es una constante, entonces
debería uno de ser capaz de ¿qué? De llevarse la expresión y de igualarla a través de la constante, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a decir, por lo tanto, a través de la constante, gracias a la propiedad transitiva de las cosas, podemos decir entonces que el estado 1 y el estado 2 son iguales a través de la constante, ¿sale? Ok, ¿qué habíamos dicho sobre la cantidad de materia en un sistema cerrado y bien aislado? Esto, ¿sí? Entonces vamos a combinar esa ecuación, vamos a combinar esas ecuaciones. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que en esta expresión N2 entonces es exactamente igual que N1, ¿correcto? Ahora que ya sabemos eso, ¿qué ocurre? Bueno, al ser iguales N1 en ambos lados de la ecuación, si yo multiplico toda la ecuación por N1, N1 entre N1 es 1, N1 entre N1 es 1, y se cancela ese factor. Entonces, para un sistema cerrado y bien aislado, la cantidad de materia es constante, la variación de presión, volumen y temperatura es independiente de la cantidad de moles que hay allí, en ese sistema. ¿Correcto? Entonces nos quedamos con esta ecuación general. Vamos a decir que esta es la ecuación que nos interesa. Y vamos a decir que esa es la ecuación general para la variación entre presión, volumen y temperatura, una relación PVT, ¿sí? Entre dos estados de un sistema gaseoso cerrado y bien aislado, ¿sí? Es decir, no estamos considerando pérdidas de calor a través de las fronteras, ni adquisición de momentum, tampoco pérdidas de materia, no hay introducción de material al sistema gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sistema gaseoso cerrado, bien aislado. Sistema de émbolo y pistón. Por otra parte, hey, vamos a escribir de las relaciones independientes, observamos que se puede determinar experimentalmente la razón ratio R entre las diferentes cantidades que forman parte de un gas, entre las diferentes, variables, ¿okay? Que especifican el estado del gas a condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuáles son las condiciones normales, jóvenes? Es decir, presión igual a una atmósfera, temperatura igual a 273.15 grados centígrados. ¿Ven? ¿Qué significa? ¿Ven?
un volumen de 22.4 litros para una cantidad N de materia exactamente igual a un mol, tenemos que R es... ¿Cuánto será el valor de R, chavos? Pues esta expresión que se encuentra aquí. Recuerden, estos son datos experimentales. Datos experimentales. Vamos a decir que la R es lo que queremos determinar. La R es lo que quiero determinar, entonces, ¿qué onda? ¿Qué hubo les qué? ¿Cómo? ¿A qué va a ser igual, chavos? ¿Ven ahí? Sí, aquí estamos. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Tengo Sacarlo con... una atmósfera, ¿cierto? Sí, Multiplicado por 22.4 litros, que sería el volumen, y dividido en que la temperatura, que es 200. Eso no estoy seguro si se tiene que hacer la conversión o se mantiene así. Ok. Vamos a mantenerla así. Vamos a mantenerla así. Por ahora, recuerden, estamos expresando esto, una proporción, ¿sí? Entonces, mientras nosotros mantengamos esa proporción válida y con las unidades adecuadas, nuestro sistema puede ser analizado en esas mismas unidades, ¿sí? Entonces, hay que preocuparse simplemente de mantener la consistencia dimensional. Si yo ya expresé la presión en atmósferas, pues la otra presión también la voy a expresar en atmósferas y voy a tener un factor unitario que puedo cancelar, ¿correcto? Si tengo el volumen en litros, pues el otro volumen también lo expreso en litros y así tengo un factor unitario que cancela los dos. Si tengo la temperatura en Kelvin, bueno, pues la otra temperatura también debe estar en Kelvin para poder expresar las relaciones que existen entre estas variables sin riesgo de cometer un error. Consistencia dimensional. Vamos a ver para qué nos va a servir esta R, ¿sí? Entonces, cantidad de moles que tenemos en el sistema, un mol, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y temperatura estándar, 0 grados centígrados, 273.15 grados Kelvin. Regálenme el resultado de esa operación, por favor. 0.082. Hey, vamos a ver. Decimos entonces que este cálculo nos arroja una cantidad exactamente de igual a 0.08205. Me parece 0.6, pero sí, está bien 0.5. 0.6, ok. Atmósferas por litro sobre Kelvin mol. ¿Sale? Atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Ok, este factor es muy importante. Es un factor universal.
constante universal de los gases, o sea, esa relación es independiente de donde yo me encuentre en el universo, ¿sí? En todas las partes del universo esa constante sigue siendo válida, vale lo mismo en todas partes, y bueno, para nosotros, 8206, 8205, litro atmósfera sobre Kelvin mol. Recuerden, estos números me indican la precisión experimental al determinar la constante. ¿Ya vieron qué precisión se puede determinar? 2, 4, 6, 8 cifras significativas de precisión en la medición de la presión, volumen y temperatura de un gas, ¿sí? La constante R. Entonces, 82057, 8206, es indistinto. Usualmente en los libros yo lo veo como 0.0821. ¿Sí? Recuerden, nos daría la precisión en el cuarto decimal para el volumen, cuarto decimal en un volumen de litros. Eso, ¿qué sería? ¿Qué sería? Mililitros, precisión de mililitros, si utilizo 0.0821, ¿eh? Entonces, para fines prácticos, 0.0821 está bien, 0.08206 está bien, 0.082057 está bien, ¿sale? Una duda, De pero nuestro... Sí, arriba en donde señor. puse los datos, la Ajá. temperatura es 273.15 Kelvin o centígrados. Ah, perdón. Debería de ser Kelvin. 0 grados centígrados. Tienes toda la razón, disculpen. Lapso de tontería. Ahí está. Kelvin, es Kelvin. 0 grados centígrados, ¿eh? Entonces, aquí definimos un concepto. Lo definimos de una manera muy burda, tal vez. El concepto es el siguiente. Vamos a hacer un poquito más cercano esta parte de la ecuación. Vamos a acomodar un poquito esto. Vamos a poner esto más acá. Algo así más o menos. Ok. Si se fijan, aquí estamos hablando de unas condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? A condiciones normales de presión y temperatura a algo bueno. Creo que se agrupó. Ok, ahí está. Entonces, estas condiciones normales son las condiciones del estado de referencia, ¿sí? El estado de referencia, ¿quién lo decide, chavos? ¿Quién decide el estado de referencia? Ustedes. Esa es una gran sorpresa, tal vez. ¿Por qué? No es realmente que signifique que ustedes son los que van a definir el estado de referencia siempre, no. Un estado de referencia es eso, un estado arbitrario, ¿sí? Ese estado arbitrario se decide entonces como consenso. ¿Para qué? Para que todos podamos medir lo mismo cuando estamos haciendo una experimentación. Entonces, el estado estándar, las condiciones normales, se utiliza habitualmente en volúmenes de gases, ¿sí? Termodinámica, química, etcétera, corresponde a la temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. ¿Por qué? Si ustedes se fijan alrededor del mundo, no sé, piensen en el desierto del Sahara, ¿qué temperatura pueden estar allí? Hasta 60 grados centígrados fácilmente, sin ningún problema en un día caluroso junto a la arena, junto a las rocas. Pues es una temperatura muy alta. ¿A qué temperatura puedes estar en el polo, en el Ártico? Pues obviamente otra vez, sin problemas, puedes bajar hasta los menos 60 grados centígrados fácilmente. Y entonces el rango de variación de la temperatura, dependiendo de tu ubicación, puede ser extremadamente complejo, extremadamente distinto. ¿Qué fue lo más fácil? Bueno, yo sé, o
sabían los científicos en la antigüedad que el punto de congelación del agua se mantiene más o menos constante si yo mantengo en equilibrio el líquido con el sólido, con el gas. ¿Sí? Ya lo discutimos hace unos días, se le llama punto triple a esas condiciones para el agua, punto triple del agua. ¿Por qué? Porque coexisten en equilibrio sólido, líquido y gas en equilibrio, punto triple del agua. Y entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la temperatura del punto triple del agua? Ah, bueno, pues vamos a determinarlo experimentalmente. Ok, el agua está a 0 grados centígrados a una presión aproximadamente de una atmósfera, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijeron? Ah, ok, esta va a ser mi relación de referencia para todas las escalas de termómetros, para todas las escalas de presión, me va a ayudar para calibrar las escalas, y entonces así todos vamos a medir lo mismo. Por eso entonces se le dice condiciones normales, ¿eh? Condiciones normales, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Ahora, hay otra escala, temperatura y presión estándar. ¿Eh? La temperatura y presión estándar, entonces, una norma, ven, de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, International Union of Pure and Applied Chemistry, y define como condiciones estándar la temperatura de 25 grados centígrados y una presión absoluta de 1 bar. 1 bar son 100 kilopascales, casi una atmósfera, poquitito menos, ¿eh? 1 bar. El bar es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para la Presión, un barómetro. Y entonces, si se fijan, cada organismo internacional, cada estándar tiene una temperatura de referencia y una presión de referencia distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuál vamos a usar? Depende del contexto. De manera regular, aquí en México nos gusta la definición de la UPAC. En Estados Unidos, el National Institute of Standards, NIST, ¿eh? Es la referencia más utilizada. Entonces, cuando estemos tratando en sistemas americanos de medición, regularmente vamos a encontrar esto como la temperatura y la presión de referencia, ¿sí? Bueno, hay que conocerlos todos y hay que aprendérselo, sí, casi de memoria, ¿sale? ¿Alguna duda, chavos, con respecto a esto? ¿Jóvenes? ¿Siguen ahí? Cuando cuando se hacen experimentos, o sea, con gas, siempre tienen que ser como con gas ideales. O sea, No. Claro que no. Por ejemplo, existe el concepto de gas real. El gas ideal es una aproximación, ¿sí? El gas ideal es una aproximación. ¿Te acuerdas de la curva presión-volumen de la ley del gas, de la ley de Boyle? Sí. Era más parecida como a esta, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues resulta que un gas real tiene variaciones en ese comportamiento, ¿ves? Aquí hay lomitas. Entonces, dependiendo del gas, realmente el comportamiento puede desviarse de la idealidad, ¿sí? Entonces, Entonces el gas ideal nomás es como una base para comparar. Es correcto, es correcto. El gas ideal, para este caso, por ejemplo, es nuestro sistema de cálculo de referencia, ¿sí? Ok. Es nuestra primera ley que estamos estableciendo, recuérdalo, de hacer un análisis matemático muy simple. Estamos idealizando muchísimo las condiciones, ¿sí? Y estamos estableciendo una relación de proporcionalidad universal, eso sí. O sea, no podemos negar que cuando la presión sube, el volumen se hace más chiquito. Si yo aprieto esto, la presión tiene que subir, ¿sí? Sí.
si le agrego más material, entonces hay mayor volumen, a mayor material, mayor volumen, entonces eso sí, tiene que pasar sí o sí. Si yo lo enfrío, pues se va a contraer el gas, ¿sí? Si hay una expansión por culpa de calentamiento, entonces sube el volumen, eso no lo podemos negar. Entonces, esto apenas es la comprensión de ese comportamiento. Pero ojo, ¿qué no estamos tomando en cuenta? No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, la forma de las moléculas. ¿Qué pasa si la forma de la molécula es como una V, como en el H2O, el agua? ¿Okay? La geometría es importante. Imagínense que las bolitas pequeñas son los átomos de hidrógeno, la bolita más grande es el átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, va a ser distinto si estas moléculas empiezan a interactuar unas con otras. ¿Okay? Si estas moléculas empiezan, no sé, imagínense, decíamos que todas estas moléculas iban a chocar con el recipiente que las contiene, ¿correcto? Entonces imagínense que puede chocar de diferente manera. No es lo mismo que choque así, con el recipiente, que si choca, por ejemplo, así. No es lo mismo si se mantiene rígida la estructura, a que si yo puedo de repente distorsionar el enlace químico, ¿sí? Hacerlo vibrar, hacerlo tijeretear. Entonces, es complejo el comportamiento a nivel molecular de un gas. Y por lo tanto, muy seguramente, las ecuaciones de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac no son muy buenas a ciertas condiciones de temperatura. ¿Sí? Pues también considerando eso, se puede tomar como los tanques de gas, el gas LP, que lo cambian Sí, señor. para el transporte. Es correcto. Más fácil lo convierten en líquido. Es correcto. Entonces, el gas propano, el gas butano, etcétera. Vamos a poner la fórmula molecular. Propano, por ejemplo. Imagínense esta estructura que es mucho más compleja en un gas contra el vapor del agua, que de por sí el vapor del agua ya tiene un comportamiento muy complejo. Vamos a ver, por ejemplo, el diagrama de bulbo húmedo y un bulbo seco para el agua. Carta ciclométrica se llama. ¿Sí? El vapor de agua ya tiene un comportamiento muy complejo relacionando la presión, el volumen y la temperatura, así como la composición porcentual del aire en donde está ese vapor. ¿Sí? Es bastante complejo. Ustedes pueden ver este diagrama. Esta es la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco, ¿cómo se mide? Tengo un termómetro seco, tal cual, en contacto con una mezcla de vapor. Y entonces del otro lado tengo la temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué es la temperatura del bulbo húmedo? La temperatura del bulbo húmedo va a ser esa temperatura del mismo termómetro cuando está mojado, porque marca una distinta temperatura, ¿sí? Y estoy relacionando el contenido de humedad en el aire, en porcentaje, por ciento de humedad del aire, contra la entalpía de saturación, o sea, la energía que lleva el agua por unidad de masa contenida en el aire. Entonces, vean qué complejidad tiene esto. Es un sistema en equilibrio de aire con vapor de agua. Agua y aire, ¿sí? Y es muy complejo. Entonces, obviamente, la ecuación del gas ideal está mal, pero la utilizamos como primera aproximación para determinar más o menos por dónde tiene sentido que se encuentre el sistema gaseoso, ¿sí? Más o menos determinar cuáles van a ser las condiciones de mi sistema gaseoso. Y ya después, dependiendo de las fuerzas intermoleculares, de la acción dipolar, de las fuerzas de Van der Waals, de la dispersión de London, voy a tener correcciones a esta ecuación de estado. Entonces, esta es la primera, la más básica de todas las ecuaciones de estado, y enuncia, dijimos, todas las relaciones de proporcionalidad
todas las relaciones de proporcionalidad que existen en un sistema gaseoso ideal, ¿sí? PV igual a nRT. Para muchos, una manera sencilla de recordar la fórmula, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. ¿Estará simple de aprenderse? Bastante. Entonces, chavos, otra mnemotecnia muy útil para recordar la forma de la ecuación. Pavo no es ratón. El pavo no es ratón. PV igual a nRT. ¿Sí? Bueno, son solo mnemotecnias. Eso no tiene nada que ver con el curso. De hecho, hasta se les podría olvidar. Lo que no se les debe olvidar es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal es entonces una representación, ¿sí?, de las diferentes proporciones que existen en un sistema gaseoso idealizado. Es nuestra primera aproximación al comportamiento de un gas. No toma en cuenta potenciales de interacción intermolecular, fuerzas de dispersión o atracción, multipolares. No toma en cuenta la estática, la fuerza estática, las fuerzas, digamos, electrostáticas en el gas. No toma en cuenta, ¿qué otra cosa? El volumen molecular. Las moléculas tienen un volumen, por supuesto. La energía cinética promedio. Ni la trayectoria del gas. Todo eso lo estamos despreciando en la ecuación del gas ideal, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será buena o mala aproximación utilizar la ecuación del gas ideal? Todavía tengo, gracias. Llegó el agua. Entonces, chavos, ¿ustedes qué piensan? ¿Será buena o mala aproximación la ecuación del gas ideal? Pues yo digo que, o sea, no es que esté bien, pero es bueno nada más considerarlo para tener un punto de partida. Pues yo opino que la aproximación es buenísima. Bueno. Buenísima, ¿por qué? Porque es sencilla, es muy sencilla, ¿sí? La simplicidad es una cosa que en ingeniería nos va a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Entonces, la ecuación del gas ideal es una aproximación excelente, excelente. ¿Por qué? Porque sí predice correctamente en un buen rango de temperatura y de presión los valores del volumen, por ejemplo. En cambio, vamos a ver, ecuaciones de estado
para gases reales, por ejemplo, la primera de las ecuaciones de gas real que se estudia era en un sistema de refinación de petróleo, un tanque agitado, llega una columna de destilación, un tubo de desprendimiento y para acá sucesivas etapas de refinamiento en columnas de destilación. Bueno, salen los fondos aquí, por la parte superior salen los querosenos y las gasolinas y por todas las partes intermedias los productos de refinación de las diferentes columnas. Bueno, pero aquí la forma básica de la ecuación de Van der Waals, toma en cuenta el volumen de las moléculas, y una presión sugerida por un factor de forma de la molécula, y entonces con eso corrige el volumen, si se fijan, le resta el volumen molecular, y la presión la multiplica por otra constante de proporcionalidad. Eso es todo. En el modelo de Redlich-Kwong, bueno, estoy tomando en cuenta el volumen molecular y estoy tomando en cuenta la dependencia de la presión contra la raíz de la temperatura con un factor empírico, un factor experimental que depende de cada gas. Y luego, el modelo de Soave dijo, bueno, yo voy a meter un factor de corrección alfa que además de la dependencia de la temperatura va a influir para la presión. Entonces, esto es un factor de corrección para la presión. Y luego, Penn Robinson llegó y dijo, bueno, yo voy a poner una dependencia cuadrática de un polinomio a través de la presión junto con el factor de corrección que ya tenían. Luego alguien llega y dice, bueno, yo voy a hacer una serie de potencias porque eso es más general, no me voy a preocupar entonces por tanto factor experimental y esta cosa podría ser genérica. Y entonces una ecuación específica por gas. Y así sigue y sigue y sigue y sigue la historia de las ecuaciones reales de los gases. Aparatoso, horrible, necesario. ¿Por qué? Porque si no se hiciera esto, entonces jamás podríamos entender realmente, para cada gas específicamente, cuál va a ser su comportamiento. Entonces las necesitamos, aunque se vean así de horribles, las necesitamos, las ecuaciones reales para los gases. ¿Y de dónde partimos? Pues siempre de esta ecuación que es sencillísima, muy bonita, la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Entonces recuerden, chavos, la complejidad me puede ayudar, sí, pero no necesariamente es lo que buscamos. La complejidad no puede ser mi guía a la hora de resolver un problema. Entre más simple, mejor. ¿Solo qué tengo que garantizar? Bueno, que dentro de la precisión experimental, esa simpleza realmente me ayude a predecir el comportamiento de las sustancias, ¿va? Entonces ya discutimos esto. Hay que añadir una tabla de conversión de unidades. La tabla de conversión de unidades para la constante R. Entonces, como decíamos, constante de los gases. Constante R de los gases. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál tabla les gusta? ¿Una tabla extensa? ¿Una tabla pequeña? Una tabla, necesitamos una tabla. Pero ojo, ustedes deberían de ser capaces de generar su propia tabla de conversión para la constante R. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre? Ya tenemos este valor, ¿cierto? Ya sí. Tenemos este valor. Si yo de repente necesito una R, no sé, en milímetros de mercurio, pues ¿qué hago? Agarro la R y le pongo los factores de conversión utilizando análisis dimensional, ¿cierto? Yo sé que por cada atmósfera hay 760 milímetros de mercurio, por ejemplo. O yo sé que por cada 1000 litros hay un metro cúbico. ¿Sí? Yo sé que por cada 1000 milimolar existe un mol, 1 molar.
Y entonces puedo variar las unidades de presión. Yo sé que por cada una atmósfera hay, ¿qué? 14.7 PSI, o libras fuerza por pulgada cuadrada. Yo sé que por cada una atmósfera hay una cierta cantidad de kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, también eso lo puedo poner. Y ustedes entonces deberían ser capaces de generar una tabla similar a esta en diferentes unidades, ¿correcto? R son los grados Rankine. Los grados Rankine se definen igual que como hicimos con la temperatura absoluta en grados Kelvin, pero esta es una escala absoluta de temperaturas con respecto a la escala Fahrenheit. El 0 está en el 0, ¿sí? Y simplemente se suman 460 grados al 0 de la escala Fahrenheit para determinar el valor en grados Rankine. Y entonces, grados Rankine es igual a los grados Fahrenheit más 460, porque ahí está el 0, ¿sí? Igualito que con los grados Kelvin, el 0 está en menos 273, el 0, bueno, pues el 0 en centígrados es 0 más 273. Se acabó, ¿sí? Es un intervalo nada más para pasar a la escala absoluta de temperatura. Entonces, ya me estoy desviando mucho. Ecuación del gas ideal, ¿sí? PV igual a nRT. ¿Por qué es importantísima la ecuación? ¿Se acuerdan de esto? Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Ecuación del gas ideal. ¿Sí? ¿Qué dice la ecuación? Pues que voy a tener una presión, que voy a tener un volumen, una cantidad de moles, la constante R y la temperatura, ¿cierto? Presión, volumen igual a nRT. Ahí está. Uno puede variar la presión. ¿Qué decimos que sean estos? Voy a poner en atmósferas, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, una atmósfera, 2 atmósferas, 5 atmósferas, 10 atmósferas, ¿sí? Voy a mantener la temperatura constante, ¿qué les gusta? 25 grados centígrados, 298 Kelvin. Sí. ¡Ey! 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 Se fue muy lejos, aquí. 298 Kelvin. La cantidad de materia, pues decimos 1 mol para mantener las cosas sencillas, 1 mol, ¿cierto? 1 mol. La constante R es 0.08205. ¿Eh? Constante. Volumen. Pues lo despejo de la ecuación del gas ideal. Volumen es igual a N por R por P sobre la presión. ¿Verdad que sí? Volumen nRT sobre la presión. Ah, bueno, pues N, esto va a ser igual a la N por la R por la T dividido entre la presión. Ahí está el volumen que le toca en litros. ¿Sí? Ah, yo puedo graficar esto. ¿Pero qué más puedo hacer? Puedo tener series de datos, series distintas de datos. Voy a expandir esto un poco. ¿Cómo lo voy a hacer?
Voy a generar varias curvas para diferentes temperaturas, ¿sí? Temperaturas, muchachos, que se les antojen, a la que queramos verificar cómo se comporta un gas. Temperaturas, estos son 25 grados centígrados. Otra que sea interesante. A 90. A 90 grados centígrados, ok. Esto va a ser 90 más 273. Ahí está. Otra. Esto fue a 25. Esto fue 25. Esto fue a 90. Otra. Pues la de 30, ¿no? 30 grados centígrados. Podremos tener 60. Podemos tener, ¿por qué no? A 0. A 0. ¿Dónde estás? ¿Ves aquí? Me distraen. Bueno, entonces, a 25, 30, 60, 0 y 90 grados, ¿correcto? ¿Será correcto? ¿Ya vieron que está todo en la temperatura absoluta? Temperatura absoluta. Maestro, ¿hasta qué temperaturas puede alcanzar un gas? Porque lo estoy buscando en internet, pero no me sale nada de eso. Ok, es una buena pregunta. Temperatura de ionización. El hidrógeno, por ejemplo. Hidrógeno. Si te fijas, el hidrógeno decíamos que tenía un electrón y un protón, ¿cierto? Sí. Que conforme le voy incrementando su temperatura va alcanzando mayor energía. Ah, bueno, y entonces como en la naturaleza se presenta como gas hidrógeno, pues es H2, ¿eh? H2. Entonces ese gas H2 diatómico en condiciones normales, ya vimos que son las condiciones normales, pues puede ser inestable conforme voy incrementando la temperatura hasta que alcanza el estado de plasma, ¿sí? ¿Qué sería el estado de plasma para el hidrógeno? Ah, bueno, la reacción química que te da de ser H2 a que pase a ser un hidrógeno H más otro hidrógeno H menos, por ejemplo, ¿sí? Que se rompa la molécula de hidrógeno. Entonces, el punto en donde se rompe la molécula de hidrógeno es en donde alcanza la ionización. Entonces, la ionización o la curva de energía potencial de enlace para una molécula diatómica sigue más o menos este comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes? Aquí, la curva de energía potencial es cuando tienes la energía contra la distancia molecular. Una vez que alcanzaste la energía en este punto, se despedazó la molécula, ¿sí? Entonces, la diferencia de energía que hay aquí y aquí, del mínimo de energía al punto de disociación, es la energía que hay que suministrarle al sistema para que se ionice. Entonces, de la energía, vamos a hacer un balance de energía. La diferencia de energía, digamos, delta H, es igual a masa por la capacidad calorífica por un delta de temperatura. ¿Okay? Entonces, si nosotros conocemos el punto de mínima energía en el que se encuentra la molécula y vemos la diferencia para que se ionice, entonces eso nos da el delta H.
¿Eh? El delta de temperatura entonces sería dividir la masa molecular, la masa molar del hidrógeno por su capacidad calorífica, y podríamos así estimar una temperatura de flama adiabática, rápidamente una diferencia de temperatura, contra la temperatura a condiciones normales, que sería 0 grados centígrados. Entonces ese delta de temperatura te va a permitir saber qué tanto hay que calentarlo para que se ionice y por lo tanto que pase a plasma, que deje de ser un gas, ¿sale? Entonces, complejo, bastante, pero eso es una aproximación rápida, es una aproximación burda, podría no darte el resultado correcto, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Entonces, la curva de energía potencial es lo que necesitas entender para ver de en qué punto cambia, en qué punto deja de ser un gas y se transforma en plasma. Es lo que pasa en la lámpara del tubo de descarga, en la lámpara blanca que teníamos en el salón, por ejemplo, muy interesante, por cierto. Bueno, entonces, la ecuación del gas ideal va a ser esto. La ecuación del gas ideal a diferentes temperaturas, pues vamos a decir entonces que esta es la presión que depende de la temperatura, el volumen. Este va a ser el volumen que depende de la temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Este va a ser el volumen también, pero de la siguiente columna. La siguiente columna, ¿cuál es? La de 90. Podemos tener el volumen que depende de 30 grados centígrados, el volumen a 60 grados y el volumen del gas a 0 grados. Entonces, ¿esto a qué sería igual? PV es igual a NRT, entonces NRT sobre P, bueno, N por R por T sobre la presión. Ahí está. NRT sobre la presión. Ahí está. Esto es igual a N por R por T, la siguiente temperatura. ¿Ven? Me estoy equivocando. Disculpen. Me van las cabras al monte. Esto es igual. Los moles por la R, por la temperatura. Pero ya no necesito esa temperatura. Voy a poner la temperatura que sigue en la serie entre la presión. Ahora sí, está correcto. Los números son distintos, ¿se dan cuenta? N por la R por la temperatura que sigue, la temperatura de 30, ¿sí? La temperatura de 30 entre la presión, ahí está. Esto es igual a N por R por la temperatura a 60 dividido entre la presión, ahí está. Y entonces, ¿qué voy a graficar? ¿Qué voy a graficar, chavos? Pues el comportamiento de la presión contra el volumen para diferentes temperaturas es la ley de Boyle. La ley de Boyle. Ahí está. La ley de Boyle para diferentes temperaturas. ¿Sí? Ojo, salen muy cerca. Salen muy cerca unas de otras. Entonces, quizá no fue la elección apropiada de temperatura la que hicimos. Para ver una diferencia apreciable, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues cambiar bastante la temperatura. Podríamos decir, por ejemplo, que la siguiente sea, en lugar de 273, en lugar de 0 grados centígrados, ¿qué les parece si nos vamos directamente a 500 Kelvin? 500 Kelvin, y decimos que esto es igual a esto. Y entonces, como esto va a ser ahora 500 Kelvin, bueno, pues ya está distinto, ¿sí? Digamos que esta va a ser una temperatura de 1000 Kelvin.
1000 Kelvin. 1000 Kelvin. ¿Ok? Digamos que esta fuera una temperatura ¿de cuánto? ¿100? 100 Sí. Kelvin. Y ahora sí, comenzamos a apreciar diferencias en el gráfico. ¿Se ve? Diferencias en el gráfico. La curva, vamos a borrar las otras curvas, vamos a quitarlas por ahora de la gráfica, del gráfico. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera eficiente? Sencillo. Quitamos el gráfico. 500, 1000 y 100. 1, 2 y 3. Insertamos el gráfico. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos? Serie 1, serie 2 y serie 3. Va entonces de izquierda a derecha. La azul es la que está más a la izquierda, es la de 500. La roja es la que está más a la derecha, es la de 1000. La serie 3 es la que está verde, la temperatura de 100. Entonces la temperatura va creciendo en esa dirección, ¿sí? Si graficáramos entonces diagrama presión-volumen para la ley de Boyle a diferentes temperaturas, diríamos, vamos a hacerlo un poco con más de orden. La primera sería la temperatura de, ¿cuánto dijimos? 500. La segunda sería la temperatura de 1000 Kelvin. Y la tercera es la temperatura de 100 Kelvin. 100 Kelvin. Entonces aquí vamos a quitar estas cantidades para no confundirlos. Hago el gráfico. Insertar el gráfico de dispersión. No inserté los nombres, perdón. Insertar el gráfico de dispersión. Y ahí están marcadas entonces cada una de las curvas, ¿lo ven? Entonces a 100 Kelvin, temperatura baja, está más hacia la izquierda y hacia abajo el gráfico. A 1000 Kelvin está en la parte derecha superior y a 500 Kelvin está en la parte intermedia. Hay una tendencia para las curvas de la temperatura, ¿sí? Hay una tendencia a mayor temperatura, más cargado hacia la derecha. Vamos a cambiar los rangos. Vamos a cambiar los rangos para poder analizar. De 0 a 4, ¿qué les parece? Y de 0 a 300. 0 a 4 y 0 a 300. Entonces, de 0 a 4 y de 0 a 300 son atmósferas, recuérdenlo, atmósferas. ¿Es mucho o poquito? 300 atmósferas. Un montón. Entonces, ahí se ve claramente la tendencia, ¿sí? A mayor temperatura, la temperatura de 1000, la presión es mayor, obviamente. La curva está más cargada hacia la derecha del gráfico. A menor temperatura, la presión es menor, ¿se ve? Esto está exagerado. 100 grados Kelvin sería 100 menos 273, menos 173 grados centígrados. Noten cómo la presión es horriblemente más pequeña. La temperatura mucho más baja, menos 173 grados centígrados, ¿sí? Entonces, todas estas curvas de presión-volumen corresponden a la ley de Boyle, ¿sí? A diferentes temperaturas, ¿sale? Entonces, noten cómo la complejidad comienza a incrementarse. Ya no tenemos una sola ley, ahora tenemos una ecuación general que me representa la variación de todas esas variables. Estas son las isotermas. ¿Por qué? Porque cada curva corresponde a una temperatura constante. Si cambia la temperatura, pues cambia el gráfico. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tener otra serie idéntica
otra serie. Pero en este caso, ¿para quién, chavos? ¿Para quién? Por ejemplo, a diferentes volúmenes, podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿cuál va a ser la temperatura si la presión está fija? ¿Sí? ¿Sería legítimo? Sí. ¿Y qué diríamos nosotros, chavos? La temperatura es igual ¿a qué? A la presión que multiplica al volumen, pero dividido entre la R que multiplica a N, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Diferentes temperaturas en grados Kelvin dependiendo de la presión. Temperatura, entonces dijimos que era la presión que multiplica al volumen dividido entre la cantidad de moles multiplicado por la R, ¿sí? Otra cantidad de temperatura distinta, dado que las condiciones de volumen son distintos. Digamos que este volumen está en litros, volumen en litros, volumen en litros, volumen en litros, 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 ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve el gráfico de presión contra la temperatura? ¿Se acuerdan de esas líneas? Sí. Esa es la ley de Charles. Pero aquí estamos observando una tendencia, que es que se conectan en el cero. Entonces, todas las líneas de temperatura se conectan en el cero. ¿Por qué? Bueno, pues por la forma de la ecuación. Si vemos que la presión PV es igual a nRT, ¿qué pasa con el producto presión-volumen cuando la temperatura es cero? Pues vale cero. ¿Sí? Entonces todas parten del cero en forma de línea recta y entonces la pendiente me da información ¿de qué? Del producto presión-volumen, del producto presión-volumen para diferentes temperaturas. Entonces, las pendientes son constantes si se fijan, de PV igual a nRT. ¿Qué estoy graficando? La temperatura contra la presión. Entonces la pendiente es un delta de presión contra el delta de temperatura. Puede darme información de la capacidad calorífica del gas. ¿Sí? Está interesante, ¿no? Así podríamos hacer lo mismo para el volumen y la temperatura. Bueno, también observaríamos una línea recta. Algo similar. ¿Sale? Entonces, chavos, la ecuación del gas ideal es muy útil. ¿Para qué? Para elaborar gráficos, para predecir tendencia de comportamiento de gases rápido, a ojo. Vean que aquí tenemos presiones muy bajas, temperaturas muy altas, que dependen ¿de qué? Del volumen de la mezcla gaseosa. Imagínense de llevar de 1000 litros a 273 litros, una compresión enorme, pues la temperatura bajaría muchísimo. Noten cómo la densidad de puntos es más alta a temperaturas bajas, ¿sí? Bueno,
Entonces, eso es más o menos, para que nos demos una idea, chavos, una idea de cómo está variando nuestro sistema gaseoso con respecto a la presión y la temperatura. Entonces, la ecuación del gas ideal tiene información ahí, tiene mucha información contenida. Lo mejor es que ustedes resuelvan problemas como los que vienen aquí, la página 103, la página 104, la página 105. Sí, aquí hablan o discuten un poco más acerca de las condiciones normales y todo esto. Pero bueno, nos dice, ok, un gas a cierta temperatura y presión ocupa un volumen de tanto. ¿Qué volumen ocupará a condiciones normales de temperatura y presión? ¿Cuáles son las condiciones normales de temperatura y presión? STP. Buscamos aquí STP, ¿qué significa? Por aquí, por aquí, por aquí. STP, STP, STP. Se me hace que no dice, qué mal libro, qué mal referencia les estamos dando. No lo tiene. Pero bueno, STP, temperatura y presión estándar, Standard Temperature Pressure de la UPAC. Habíamos dicho de cuánto? De la UPAC, por aquí estaba. Temperatura y presión estándar. La UPAC, 25 grados centígrados, 100 kilopascales, un bar. Bueno, eso es lo que nos están preguntando. Si estaba primero así, ¿qué volumen ocupa? Vamos a resolverlo, ¿qué les parece? Sí, está bien. Por favor. Entonces, ejemplo. Un gas a 50 grados centígrados, voy a copiar esto, qué flojera estarlo escribiendo. Ahí está. Un gas a 50 grados centígrados, 785 torr, ocupa un volumen, caray, ocupa a condiciones normales un volumen ¿qué volumen ocupará a condiciones normales de temperatura y presión? Ojo, esto está mal. Condiciones normales es una cosa, temperatura y presión estándar es otra cosa. Vamos a ponerle a temperatura y presión estándar. TP del inglés. ¿Por dónde empiezo? Bueno, por ver mi diagrama. ¿Sí? Ahí está mi diagrama. Hago un diagramita. ¿Cuál es la presión y la temperatura 1? Vamos a escribirlo aquí. Presión 1, ¿de cuánto? 185 torr. Volumen 1, ¿de cuánto? De 350 mililitros. Ok, 350 mililitros. Temperatura 1, ¿de cuánto? 50 grados centígrados. En temperatura absoluta, por favor. A ver. 323 Kelvin. ¿Ok? ¿Qué otros datos tengo? Tengo
La presión 2, ¿de cuánto? Presión estándar, 100 kilopascales. ¿Sí? Punto 9869 atmósferas. Volumen 2, ¿de cuánto? No lo conozco, es la pregunta. Volumen 2 es la pregunta. Temperatura 2, ¿cuánto? Estándar, estándar. 25 grados centígrados, 298 Kelvin. ¿Eh? Ojo, ¿por qué no estoy anotando los .15 grados Kelvin? Otra vez, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué no estoy anotando los .15 grados Kelvin? Por el redondeo para dar el valor absoluto. Por el redondeo, eso es una buena respuesta. Ojo, por la precisión. ¿Ustedes han medido alguna vez una temperatura con fracción de decimales en un termómetro de mercurio? No, la verdad no. Es muy difícil, ¿verdad? Tener una escala que tenga puntos decimales en la temperatura. A lo mejor con un termopar, a lo mejor con un medidor de estos infrarrojos, a lo mejor con otro diferente elemento electrónico para medir la temperatura, podríamos tener un punto decimal. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces, números enteros es lo que podemos acceder en la escala de precisión, ¿vale? La presión no es así. Ya vimos que el manómetro de Burdon puede tener bastante precisión, ¿sale? Es un sistema calibrado con aguja, entonces ese sí podría tener una precisión un poco mayor. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo resuelvo esto? Pues ya conozco esta relación, ¿verdad que sí? Lo voy a traer para acá. Los moles son iguales a ambos lados de la ecuación, entonces no tiene sentido que los esté usando. ¿Cierto? ¿Qué es lo que no conozco? El volumen 2. Hay que despejar entonces el volumen 2. ¿A qué va a ser igual? Bueno, todo lo primero se va a quedar igual. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Pero multiplicado por ¿quién? Pues por la temperatura 2 y dividido por la presión 2. ¿Es correcto? Sí. Sí. Y ahora, en ese punto, vamos a anotar algo muy interesante. Voy a escribirlo como si fuera la fracción. Tenemos una fracción compuesta entonces, ¿cierto? Okay. ¿No sería más bien presión sobre temperatura? ¿O ¿Por qué es presión sobre temperatura? por el acomodo que está arriba? A ver, descríbemelo. Tengo entendido que eso se queda igual, solamente se pasa lo de volumen al otro y la otra pasa a multiplicar. Ok, De la izquierda. ahí te va. Ojo, lo que estoy haciendo aquí es despejar el volumen 2, ¿correcto? Velo desde la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Primer paso, o paso 1. Tomo esta ecuación.
La voy a duplicar, me la voy a llevar para acá. ¿Sí? Paso 1 para despejar el volumen. La temperatura me estorba. Está dividiendo. Va a pasar multiplicando. ¿Sí? Ahí está multiplicando. Paso número 2 para despejar el volumen. Tengo la presión. Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. ¿Sí? Lo paso dividiendo. Ahí está el volumen 2. ¿Listo? Simplemente ahora cambio el orden. El orden de los factores no altera el producto. Puedo escribir la multiplicación del otro lado. Y ya tengo exactamente la misma ecuación que está arriba, ¿sí? Sí, ya entendí. Ok. Ok. Álgebra, chicos. Matemáticas, hijo. Hay que repasar esas matemáticas. Entonces, es una multiplicación de dos fracciones, ¿correcto? Una multiplicación de dos fracciones. Ahí va. Yo sé, a veces es confuso y yo ya estoy bien acostumbrado a hacer muchos pasos intermedios en mi mente. Si de repente algo no se entiende, háganlo como el compañero, es muy válido. Profe, yo no entendí, deténgase y explíquelo con más calma, porque esto no es claro, ¿sale? Entonces, recuerden siempre para resolver problemitas, a mí me gusta hacer un pequeño diagrama. Me quedo las condiciones del sistema en el estado 1, en el estado 2, me fijo qué me hace falta, planteo la ecuación, la resuelvo. Entonces, presión 1 por volumen 1, ok. Me voy a llevar presión 1, 785 torr, por volumen 1, 350 mililitros, entre temperatura 1, 323 Kelvin. Ahí está. $323 Kelvin. Ahí está mi primer factor, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por temperatura 2 sobre presión 2. Ok, entonces necesito esos datos. Por la temperatura 2, ¿cuánto es? 298 Kelvin. Entre la presión 2, ¿de cuánto? 0.9869 atmósferas. Ojo, estas ecuaciones son consistentes en las dimensiones, en las unidades. Según yo no, porque estamos con presiones primero en todo y luego en atmósferas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Cambiar atmósferas o cambiar a torr. Bueno. Correcto, está bien. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogen? ¿Con torr? ¿Con torr? ¿Cambiarlas a qué? A atmósferas. Ok, vamos a cambiar la expresión en torr a atmósferas. Vamos a hacerlo. Aquí está mi factor de análisis dimensional. ¿Por cada cuántos torr? Bájenle al volumen de su compu, por favor. Alguien está presentando mucha estática. Tal vez soy yo. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, pero también escuchamos la estática. Creo que es de hoy.
Creo que sí es de parte suya. Sí, parece que sí. Ya lo moví un poco. Se sigue escuchando, ¿verdad? Sí, ¿Me escuchan? sí lo escuchamos. De todas formas, se escucha su voz bien. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ok. Ay, disculpen la estática, parece que el micrófono está fallando un poquito. No pasa nada. Si se complica más, me avisan. Sí. Bueno, entonces, ¿por cada cuántos torricellis hay una atmósfera de presión? ¿Por Es- cada cuántos tors hay una atmósfera? ¿Por Por cada cuánto? Entonces, Por cada 760 tor, ¿correcto? Tenemos una presión de ¿cuánto? Una atmósfera. ¿Es correcto eso? No se me ocurre que tendríamos que poner que por cada Thor tenemos, o sea, abajo también el valor de. Oiga, por cada atmósfera tenemos el valor de Thor. Ojo, depende de cuál de los dos estás convirtiendo. ¿Sí? Así como está anotado, Ajá, la unidad que estoy convirtiendo es esta. ¿Sí? ajá, sí, sí. Ya me quedo en atmósferas y atmósferas contra atmósferas. Elimine. Ajá. En cambio, si hacemos lo que tú me dices y lo anotamos al revés, la unidad que estaría convirtiendo en ese caso, ¿cuál sería? Los Thor. ¿Cuál es Thor? Esto es incorrecto. ¿Sí? Sí, sí. Esto es incorrecto. Esto no convierte nada. Entonces, la forma correcta es esta para poner mi factor de análisis dimensional. Y ojo, me estaría transformando atmósferas a Thor o Thors en atmósferas. Es indistinto. Cualquiera de los dos está funcionando bien. ¿Sí? Es la razón, si te fijas, es como haber establecido una regla de 3 entre toda la expresión. Mi factor de proporción dimensional entre las unidades de presión. Está correcto. Y es un análisis dimensional. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, chavos? Ya que ya me aseguré de que todo está en las mismas unidades. ¿En qué unidades me va a quedar el volumen? en mililitros. Es correcto. ¿Y entonces cuánto es? ¿Me sale eso? No sé si estén de acuerdo. Sí, de hecho también. ¿Eh? Ok. Entonces tenemos 337.96 mililitros, ¿sale? A condiciones normales, temperatura y presión estándar de 25 grados centígrados y un un barómetro, 100 kilopascales, 100 kilopascalios, ¿sí? Le voy a anotar aquí, adelantito, 25 grados centígrados y 100 kilopascalios. ¿Vale? Ahí está, chavos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Fácil o difícil? Tal vez a nivel conceptual un poco complicado,
no tengan mucho pendiente con la práctica, esto va a ir quedando más claro. Entonces, para eso que les voy a pedir, que resuelvan ejercicios, ¿sí? Voy a añadir la tablita de unidades de conversión de la R. ¿Dónde la teníamos? La teníamos por aquí. Constante de los gases, constante de los gases. Ay. Está. Constante de los gases. Ahí está la tablita. Vamos a poner, ¿qué será bueno? ¿Qué será muy bueno? Una captura de pantalla. No me gusta esta tabla. Me gusta más la que está en español. Mucho más informativa, ¿cierto? Entonces esta, vamos a tomar una captura de pantalla y vamos a subirla aquí al Inkscape. Vamos a hacer un clip. Un clip. La pura tabla es lo que quiero. Entonces, vamos a llevarnos la pura tabla. Algo así. Seleccionamos todo el objeto. Clip, set. Me quedo la pura tabla. Ahí está. Valores de la constante R de los gases, ¿sí? ¿Cómo ven, chavos? ¿Fácil o difícil? Pues, creo que lo más difícil es como aterrizar la idea, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer y establecer bien las medidas. Exactamente. Entonces, veamos el siguiente. ¿Cuál será el volumen de un globo si se llena con 10 gramos de cloro gaseoso a temperatura y presión normales? Otra vez, 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, podríamos tomar como temperatura y presión normal, ¿sí? Si no, pueden usar 0 grados centígrados y una atmósfera. Cuando les digan condiciones normales, a mí me gusta poner a condiciones normales 0 grados centígrados y una atmósfera. Y si les dicen temperatura y presión normal o temperatura y presión estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? Ya vieron, esta referencia es arbitraria, cada quien puede tener una definición distinta. Entonces, para nuestro curso, ¿sale? Para nuestro curso hay que ponernos de acuerdo. Las condiciones normales van a ser condiciones normales, 0 grados centígrados y una atmósfera. Temperatura y presión estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera. Y ahí anótenle, por un ladito, la definición del NIST y de la IUPAC. La IUPAC, temperatura y presión estándar, 25 grados centígrados y 100 kilopascales, ¿sí? O sea, 100,000 pascales, pues, un bar. Ahí la temperatura y presión estándar del NIST, 20 grados centígrados y una atmósfera, 101,325 pascales. Esto está mal, esto no es K, esto debería de ser 101.325 kilopascales para que estuviera bien. 101.325. Ahí le pusieron comita, no sé por qué.
Si tuviera comitas serían cientos de miles y entonces deberían quitarla acá y decir pascales, ¿eh? Una atmósfera, realmente es una atmósfera. 20 grados centígrados y una atmósfera es el estándar del NIST. En cambio acá, 100 kilopascales, un bar y 298 Kelvin es el de la UPAC. El de nosotros, en nuestro curso, temperatura y presión estándar de STP, 298 Kelvin, una atmósfera, condiciones normales, 0 grados centígrados y una atmósfera. ¿Sale? Y así con eso ya deben de ser capaces de resolver todo lo que hay en la página 105, en la página 105 hasta aquí tal vez. Todavía nos falta discutir reacciones en estado gaseoso, densidad y la masa molar, cómo se relacionan en un sistema gaseoso. Eso lo vamos a ver el próximo martes. ¿Sale? Intenten hacer entonces 1, 2, 3 y 4, páginas 105 y 106, 1, 2, 3 y 4. Ahí el próximo martes discutimos la relación de la densidad con un gas ideal. ¿Sale? Va, está bien. Ok. Entonces, de una vez los voy a anotar. Esto se lo subo al grupo, como ya hemos estado acostumbrando, se lo subo en unos minutos. Sería todo por la sesión de hoy, jóvenes. Ah, perfecto. Vamos a checarlo. ¿Cuál es la duda? 105, 104, 103. Ok. ¿Cuál? Número 2. Dice, cierta cantidad de hidrógeno está confinada en una cámara de platino con volumen constante. Ok. Entonces, está confinado, vamos a ver. Vamos a tomar esto, vamos a duplicarlo, vamos a llevárnoslo. Hay que analizarlo aquí afuera. Ok, ahí está, ¿sale? Ahí están nuestros esquemitas para hacer análisis. Cierta cantidad de hidrógeno, bueno, es hidrógeno. Vamos a decirle que esto, lo que está contenido aquí es H2, hidrógeno. Hidrógeno gas, hidrógeno molecular, gaseoso. Ahí está. Confinado en una cámara de platino con volumen constante. Entonces, si el volumen es constante, mi recipiente es rígido. Vamos a volver este esquema un recipiente rígido. Voy a retirar esto. Digamos que es un recipiente rígido, un recipiente rígido. Ok. Vamos a decir que tenemos un recipiente rígido, más o menos. ¿No? Recipiente rígido. Ahí está mi recipiente. ¿Sí? Recipiente rígido, un recipiente sellado, rígido, que contiene hidrógeno. Bueno, más o menos. Más o menos, algo así. Algo así. Y luego, ¿qué me dicen? Cuando la cámara se sumerge en un baño de hielo fundido, ok, está interesante. Hay que analizarlo. Va a pasar de este ser su estado 1 a estar sumergido en un baño de hielo fundido. Entonces, tengo un contenedor un poquito más grande. ¿Sí? Algo así como el contenedor que usábamos para el experimento de Torricelli. ¿Sí? Lo sumergimos allí en la superficie. Puede estar completamente
sumergido, digamos que está completamente sumergido, no sabemos. El punto es que va a entrar en contacto con el agua y el hielo, ¿sí? Agua con hielo, agua con hielo. Esto es el sistema agua más hielo, ¿correcto? Un baño de hielo fundido, bueno, agua con hielo. La presión de gas es de 1000 torr. Entonces aquí está interesante. La presión del gas, presión 2, es 1000 torr. Bueno, sabemos eso. Nos dan ese dato. La presión del gas es de 1000 torr. Ahí está. Y luego, ¿cuál es la temperatura en Celsius cuando el manómetro indica una presión de 100 torr? Ok, eso quiere decir que en el otro estado, el manómetro indicaba una presión de 100 torr. Presión de 100 torr, presión de 1000 torr, temperatura en el estado 1, pues es nuestra pregunta, no sabemos, ¿correcto? La temperatura en el estado 2, ¿de cuánto sería esa temperatura en el estado 2 si está con agua y hielo? Si está con agua y hielo, pues la temperatura en el estado 2, ¿a qué temperatura se encuentra el hielo? 0 grados centígrados. ¿Ok? Ajá, 0 grados centígrados, esa es la temperatura 2. Esta cosa está en contacto, digamos que no está aislado. Si no se encuentra aislado, por lo tanto puede intercambiar calor. Puede intercambiar calor con los alrededores y entonces llegar a un equilibrio térmico entre la mezcla de agua y hielo. ¿Ve? No está aislado, no está aislado. Ahí está. Algo así más o menos. ¿Vale? Sin aislar, sin aislamiento. Sin aislamiento dije. ¿Ok? Ahí están los datos del problema. Adentro está el sistema gaseoso. Ese es el recipiente. Está sellado. Tenía aquí, cuando la cámara se sumerge en un baño de hielo fundido, la presión del gas es de 1000 torr. ¿Cuál es la temperatura en Celsius cuando el manómetro indica una presión absoluta de 100 torr? ¿Qué presión indicará cuando la cámara se lleve a 100 grados centígrados? Ah, ya veo tu confusión. ¿Sí? Ok. Aquí son 3 etapas distintas. En la primera, cámara de platino con volumen constante, la cámara se sumerge en el hielo fundido y la presión es de 1000 torr. 1000 torr. Se pueden dar diferentes interpretaciones a este problema por cómo está escrito. Lo que yo estoy entendiendo es lo siguiente. Esto puede ser antes o después la lectura de 1000 torr, ¿sí? Antes o después de sumergirlo puede ser la lectura de 1000 torr. Entonces, no me gusta cómo está enunciado ese problema. Yo lo entendería de esta manera. Inicialmente,
se encuentra esa presión de un torque. Luego se